democracia. 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 La democracia. Democracia. La democracia. 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 De democracia. La democracia. 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 ¿Qué es la democracia? En esencia, es el gobierno del pueblo. En este sentido, somos demócratas los mexicanos. ¿Creemos en los valores de la democracia o solo nos gusta hablar de ella? A veces con solemnidad retórica. El ejercicio democrático del poder es ciertamente mandar obedeciendo. Y otras veces con escepticismo y desencanto. No creo que haya democracia en México, ni nunca ha habido democracia, porque el pueblo no está preparado para la democracia. A lo largo de la historia, los mexicanos hemos concebido a la democracia casi como el paraíso, y su búsqueda ha estado llena de paradojas e ironías, de avances y retrocesos. En pos de la democracia hemos hecho guerras y revoluciones sin haberla alcanzado, oscilando entre el autoritarismo y la anarquía. Hemos derrumbado monarcas y dictadores, y una y otra vez hemos erigido nuevos regímenes que nos niegan la libertad. Con la Constitución de 1824, en la que México se declaraba una república representativa, federal y popular, los criollos pusieron fin a 3 siglos de poder unipersonal y absoluto de los monarcas, y jubilosos se aprestaron a dotar al país de un gobierno electo por el pueblo. Sin embargo, los anhelos democráticos se frustraron. En poco tiempo, se abrió una etapa de inestabilidad caracterizada por golpes de Estado, azonadas, encumbramientos y caídas de caudillos, en las que participaron varios de aquellos criollos que lucharon juntos por la independencia. Los intentos por consolidar una república que garantizara las libertades individuales llenaron 5 décadas de inestabilidad que desembocaron en 1876 en el régimen personalista de Porfirio Díaz. En 1910, cuando se sentó por 8ª vez en la silla presidencial, este tenía un poder absoluto y que parecía vitalicio. Con las elecciones de 1911, que llevaron a Madero a la presidencia, la democracia parecía al alcance. Pero de nuevo un cuartelazo abrió la puerta al autoritarismo y la anarquía. La revolución acabó con los dictadores, pero al institucionalizarse dio origen al presidencialismo, una especie de monarquía sexenal. La etapa revolucionaria no constituyó la puerta de entrada a la democracia, pues pasamos del dictador al presidente imperial. Después de casi 2 siglos de luchar por ella, al inicio del año 2000, todavía seguimos hablando de transitar a la democracia. ¿Qué nos ha impedido alcanzarla? ¿Será que aún no estamos preparados para la democracia? ¿Qué nos ha faltado? ¿Cultura? ¿Convicciones? ¿Instituciones? ¿O será simplemente que le tememos a la democracia?
Para poder construir la nación, antes había que imaginarla, soñarla. Sobre la realidad se impondría la fuerza de la palabra que, encarnada en ley, crearía al hombre virtuoso y a la nación democrática. Los principios teóricos de nuestras primeras constituciones provenían de los filósofos de la Ilustración francesa y del sistema democrático de los Estados Unidos. Fascinada con los conceptos sobre soberanía popular, división y equilibrio de poderes, la élite política de inicios del siglo XIX quiso implantarlas aquí en cuanto obtuvimos la independencia. Para algunos observadores de la época, el atraso económico, social y político de México era un lastre que impedía el desarrollo de la democracia. Yo no sé qué era lo que convenía a una nación nueva que no tenía hábitos republicanos ni elementos monárquicos, escribió hacia 1835 el historiador liberal Lorenzo de Zavala. Sin embargo, los liberales minimizaron las desigualdades sociales. Optimistas proponían: eduquemos para la democracia y la democracia será el camino para que el pueblo alcance el progreso y la felicidad, y creían que bastaba que estas ideas se plasmaran en el papel, convertidas en leyes para acceder al paraíso. Escribió Morelos en Los Sentimientos de la Nación, que como la buena ley es superior a todos los hombres, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Con la idea de que la ley bastaba para ser una nación feliz, entre 1822 y 1847 se reunieron 7 congresos constituyentes. Se promulgaron 3 constituciones, un acta de reforma e innumerables constituciones estatales, cada una asumiendo que poseía la fórmula definitiva de la redención nacional. Este afán legalista tuvo siempre su contrapartida, el alzamiento militar, comúnmente precedido de una proclama. Antes de cada golpe de Estado, el caudillo que lo encabezaba se sentía obligado a disparar no un cañonazo de pólvora, sino un teatral y retórico cañonazo de palabras, un pronunciamiento. ¡Mexicanos! Nunca Cartago ofendió tanto a Roma como Veracruz a México. Sed romanos, pues tenéis Escipiones. Dios os protege. Después de 3 décadas de vida independiente, las semejanzas entre la República Mexicana y los modelos que la inspiraron eran solo formales. Aún así, persistió la fe en el poder redentor de la palabra. Esta fe en la palabra hizo de la Constitución de 1857 un símbolo del futuro republicano y democrático al que presumiblemente estábamos destinados. Pero solo se puso en práctica brevemente durante la República restaurada. Luego, según escribió el constitucionalista Emilio Rabasa, se guardó en un cofre para no violarla. La Constitución de 1917 ha tenido relativamente un destino similar. Sus avanzados preceptos sobre justicia social y libertades políticas, aplicados discrecionalmente y a cuentagotas, han quedado muchas veces en letra muerta, que solo sirvió como lemas para discursos oficiales. Recuerda a los caídos en la lucha agraria que tiene su símbolo en Zapata. La fe en las palabras nos ha conducido a una especie de embriaguez discursiva y al riesgo de confundir las palabras con la realidad. El ejemplo más pedestre de esta borrachera han sido los tinterillos y jilgueros, escritores y oradores encargados de lanzar al viento la demagogia de los políticos en campaña. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire, San Garabato, donde decir constitución es decir gobierno, y donde decir gobierno es decir...
Históricamente los mexicanos carecemos de antecedentes democráticos. Somos herederos de dos tradiciones políticas autoritarias: la monarquía católica de España y el imperio azteca. Su legado fue una cultura política en la que los gobernantes en plena república han ejercido el poder de manera monárquica. Y para los gobernados, la autoridad no emana de la voluntad del pueblo, sino que existe como una fuerza externa a la que suelen someterse como a un orden natural. En cuanto México dejó de ser un virreinato, pasó a ser gobernado en los hechos por los caciques y caudillos, que surgieron durante las guerras civiles y las invasiones extranjeras, y cuyo poder emanaba de su prestigio, carisma y fuerza militar. Al mismo tiempo, la mayoría del pueblo vivía en la pobreza y la ignorancia, despojado de sus derechos políticos. Más que como ciudadanos que pudieran construir una sociedad democrática, vivían como siervos sometidos a la tutela del patriarca que habría de redimirlos de su miseria. La Iglesia, por su parte, pretendía seguir reinando en forma indiscutida sobre las conciencias individuales. En los pueblos y comunidades, ninguna autoridad civil era tan respetada y obedecida como la del sacerdote. Los indígenas solían llamar a los curas Notlazoma Huitzteopixcatatzin, que literalmente significa mi apreciable señor padre y reverenciado sacerdote. Liberales y conservadores, a pesar de sus diferencias, coincidían en considerar al pueblo mexicano menor de edad para la actividad política, y asumieron la responsabilidad de conducirlo y educarlo en esas lides. El liberal José María Luis Mora pensaba que junto a una reforma política debía hacerse una reforma cultural a fin de liberar a los mexicanos del colonialismo mental que los limitaba. En la prolongada disputa entre liberales y conservadores, entre la Iglesia y el Estado, el individualismo democrático y liberal tuvo poco espacio para desarrollarse, pero sí despertó en la población la añoranza de una mano fuerte que le diera orden, paz y progreso. Para Porfirio Díaz, el pueblo carecía aún de la preparación para el ejercicio de la democracia. Por ello, se erigió en protector y depositario de los derechos democráticos consagrados en la Constitución, que los mexicanos podrían ejercer en el futuro, cuando dejaran de ser menores de edad. La revolución produjo una nueva generación de caudillos y caciques, y los gobiernos postrevolucionarios renovaron la añeja vocación patriarcal del poder político en México. El Estado proveyó y protegió a las diversas clases, pero al mismo tiempo las tuteló políticamente. El siglo XX transcurrió sin que el ciudadano responsable y libre se afianzara en la escena política y ejerciera sus derechos democráticos a plenitud. Los campesinos aceptaban someterse al cacique local, los obreros y burócratas al líder sindical, y unos y otros al señor presidente, al gran caudillo que habría de liberarlos de la miseria. Con el presidencialismo postrevolucionario se instauró, para lograr la estabilidad, el control político corporativo y no la democracia. Este proceso fortaleció en muchos mexicanos la vieja reverencia por la autoridad, tanto civil como religiosa, y por quienes la encarnan. Tal pareciera que en cierta medida todavía está pendiente la revolución mental que propusiera Mora, el cambio que nos permita ver a la autoridad como algo que emana de la voluntad ciudadana y evitemos que ésta se herede a la manera monárquica, para que, a fuerza de participación y votos, forjemos por fin nuestra vida democrática. En 1821, la ley otorgó el derecho a votar a todos los ciudadanos sin distinción de raza o clase social.
Pero los criollos, convencidos de que el pueblo carecía de la formación para elegir a sus gobernantes, y temerosos de que sastres, tenderos y zapateros les disputaran el poder, convinieron en que, en asuntos políticos, debían desempeñarse como intermediarios de la voluntad popular. A lo largo del siglo XIX, las elecciones se llevaron a cabo bajo un sistema piramidal que le permitía a los sectores políticamente organizados restringir y orientar el sufragio de las clases populares. Reunidos en la parroquia del barrio o del poblado y después de oír misa, los vecinos votaban para nombrar los electores primarios, quienes habrían de representarlos en el siguiente nivel. Los electores primarios designaban a los electores secundarios, y estos a su vez elegían a los diputados locales y federales. En el último nivel de la pirámide, las legislaturas estatales se encargaban de elegir al presidente de la República. Este sistema electoral se mantuvo con algunas variantes a lo largo del siglo XIX. Durante el Porfiriato, el problema de la intermediación del voto se agudizó. Díaz era el único y gran elector. Él decidía quién sería diputado, gobernador o presidente municipal. Francisco y Madero fue electo en 1911 bajo el sistema piramidal, pero una vez presidente comenzó a desmontar el sistema de elecciones mediadas. En mayo de 1912 decretó la elección directa de diputados, senadores y magistrados. Un mes después el Congreso se renovó bajo la nueva ley electoral. Fue un momento en que la euforia acompañó a los mexicanos que creyeron haber encontrado al fin la piedra clave de la democracia. Federico González Garza, abogado coahuilense, dijo sentir una rara emoción al depositar su voto. Años más tarde, los constituyentes de 1917 proclamaron la elección del presidente de la República y de los gobernadores por medio del voto universal y directo de todos los ciudadanos. Sin embargo, tanto las mujeres como los sacerdotes continuaron excluidos del derecho a votar. Los constituyentes opinaron que, en el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico. Para ellos, la falta de organizaciones femeninas era prueba de que las mujeres no sentían la necesidad de participar en los asuntos públicos. Al iniciar la década de 1950, en casi todos los países las mujeres votaban sin restricciones y el reconocimiento pleno a sus derechos ganaba terreno a nivel mundial. En este contexto internacional, los políticos mexicanos comprendieron que negarle participación política a la mujer era una muestra de atraso político. Preocupados por su imagen en el extranjero, concedieron finalmente, en octubre de 1953, el voto a la mujer. La medida respondió también al interés del PRI de sumar al voto corporativo los sufragios del sector femenino, que desde la década anterior cobraba cada vez mayor peso en la economía. En 1992, la ley otorgó también el voto a los religiosos. Finalmente, el sufragio era universal en México. Hoy, como en toda democracia, los ciudadanos, sin distinción de raza, clase social, sexo o religión, pueden elegir mediante el voto a sus gobernantes. Para construir una democracia moderna, es indispensable la existencia de partidos políticos, de competencia electoral y de una cultura de base que institucionalice la tolerancia y los derechos de los oponentes. No hay sistema democrático estable sin un sistema de partidos, porque los partidos son las entidades intermedias entre los ciudadanos y el aparato de gobierno.
Y sin duda alguna son los partidos con su mecánica los que hacen posible estos fenómenos de competencia y de convivencia en los sistemas democráticos. En el siglo XIX, los grupos políticos se definían como partidos, pero en realidad se trataba de facciones en pugna constante por el poder. Ninguno contaba con una base de militantes permanente, elemento que define a los partidos modernos. En la penumbra de las logias masónicas, los yorquinos federalistas y los escoceses centralistas decidieron durante la primera década de vida independiente el destino de la nación mediante conspiraciones políticas y militares. El Partido Liberal y el Partido Conservador, herederos de las logias, más que negociar solían imponer sus proyectos políticos por medio de las armas. El debate público prácticamente no existía y las diferencias políticas se zanjaban casi siempre en el campo de batalla. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Al finalizar el siglo XIX, intelectuales, políticos y sectores medios surgidos a la sombra del régimen porfirista le propusieron a Díaz que fundara un partido de gobierno. En cierta manera, esperaban que fuera un partido el sucesor de don Porfirio. Deseaban que después de la muerte del caudillo fuera esta institución la que garantizara orden, paz y progreso. Díaz se negó y surgieron los primeros partidos de oposición. En 1906, los hermanos Flores Magón fundaron el Partido Liberal, que fue el primer partido del siglo XX y el primero en ser proscrito por el gobierno. En 1909, Francisco I. Madero creó al Partido Antireeleccionista, que, combatido por el porfiriato, fue la semilla del movimiento revolucionario. Durante el periodo revolucionario muchos partidos aparecieron. En los años 20 pasamos de la ausencia a la abundancia de partidos, pero casi todos eran partidos surgidos por voluntad de un hombre fuerte, no de un movimiento de ciudadanos. La proliferación en esos años de unos 200 partidos no derivó en un sistema que permitiera una vida política estable. Lo que surgió fue un partido de gobierno, jefaturado por un caudillo a cuyo arbitraje, como en tiempos de don Porfirio, debían someterse caciques y grupos políticos. El Partido Nacional Revolucionario se fundó para aglutinar a todas las fuerzas políticas, para evitar que los generales desenfundaran de nuevo sus pistolas. En suma, se creó para terminar con la violencia y la anarquía revolucionaria, no para fincar la democracia. Para el PNR y sus sucedáneos, el Partido de la Revolución Mexicana y el PRI, la idea de una oposición exterior era inaceptable. Ya en 1929 hubo una represión feroz contra la coalición de partidos que apoyaban al candidato opositor, José Vasconcelos, en las elecciones presidenciales. Durante décadas, los gobiernos priistas mantuvieron a los partidos de oposición arrinconados mediante distintos mecanismos. Algunos partidos de oposición, cooptados con recursos públicos, se convirtieron en comparsas electorales del PRI. Al Partido Comunista y a otros que se negaron a subordinarse, el gobierno les canceló el registro. Mientras que el Partido Acción Nacional sufrió el fraude electoral desde su fundación en 1939. El empuje creciente de sectores medios y populares en demanda de espacios políticos fue factor de peso para la reforma política que el gobierno realizó en 1977, la cual facilitó el registro a los partidos de oposición. Y le va a abrir espacios a los grupos de extrema derecha y de extrema izquierda. Entonces,
tanto el sinarquismo por la derecha como el Partido Comunista por la izquierda, van a tener la oportunidad de concurrir en términos institucionales a la lucha política y de mostrar y de aprender cuál es su verdadera fuerza. Se le van a dar recursos a los partidos políticos, se les va a dar tiempo en los medios, va a haber un apoyo institucional para que se fortalezca el sistema de partidos en México. Las campañas de 1988 evidenciaron la diversidad política del país y la participación ciudadana comenzó a perfilar un sistema de partidos modernos, capaces de impulsar el juego democrático. Termina la época de partido prácticamente único y entramos ahora en una nueva etapa política en la vida del país, con partido mayoritario y muy intensa competencia de la oposición. Las reformas posteriores a 1988, impulsadas por la movilización ciudadana, han ampliado los cauces legales para la expresión de la diversidad política nacional en forma de partidos políticos. De tal suerte que ahora, bajo el mismo marco constitucional, el mismo marco republicano, son las condiciones políticas las que han cambiado. Hoy tenemos partidos fuertes, mucho más equilibrados, implantados a lo largo y ancho del país, y entonces lo que antes era una certidumbre de quién era el ganador y los perdedores, hoy es una incertidumbre, pero es una incertidumbre de otra naturaleza, es decir, de tipo democrático. Se estima que a mediados del siglo XIX votaba en promedio solo el 5% de los ciudadanos. La pretensión intermediadora de las élites políticas y económicas encontró su contraparte en una ciudadanía apenas en formación, dispuesta a delegar en otros su derecho a decidir mediante el voto. Esta situación condujo a elecciones viciadas y a la simulación democrática. Todas las facciones en competencia recurrían a la compra de votos, al soborno y la corrupción de funcionarios electorales, prácticas que con los años se volvieron parte de los usos y costumbres en los procesos electorales. En 1848, la prensa daba cuenta de pillos capitaneados por otros pillos que iban de casilla en casilla votando hasta 20 veces por un mismo candidato. Y recurrían a los puños y garrotes cuando algún presidente de casilla pretendía detenerlos. En las elecciones de 1871, en que fueron candidatos Juárez, Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada, se repitieron artimañas similares. Los distintos bandos se esforzaron por inducir el voto popular y por controlar los ayuntamientos, que eran los encargados de organizar los comicios. Durante las 3 décadas que Díaz estuvo en el poder, los procesos electorales fueron convocados y realizados puntualmente, pero el porfirismo contaba con un aparato electoral integrado por gobernadores, jefes políticos y presidentes municipales, que se encargaba de asegurar el triunfo de los candidatos oficiales. Se calcula que, como promedio en todo el país, votaba el 12% de los electores, la mayoría de los sectores medios y acomodados, que delegaban su voto en Díaz a cambio de la estabilidad y el progreso material que su régimen ofrecía. Alfonso Taracena recordaba que en su pueblo natal, Cunduacán, Tabasco, los vecinos acudían a una casa donde regularmente se instalaba una casilla, a llenar pausadamente las boletas que por montones se apilaban sobre una mesa. Lo hacían en orden y de buena gana, contentos de que hubiera paz y trabajo. Y cuando eran descubiertos, solamente reían, como quien hace una travesura. En las décadas que siguieron al fin de la etapa revolucionaria, los mexicanos concurrían en mayor número a votar, pero las elecciones siguieron siendo, por lo general, un teatro para legitimar al grupo en el poder.
Al estilo porfirista, los gobiernos posrevolucionarios armaron su propia maquinaria electoral capaz de asegurar la victoria de los candidatos oficiales mediante la compra del voto, el fraude descarado o a veces la violencia. Al mismo tiempo, la mayoría de los electores, bajo la promesa de que algún día la revolución les haría justicia, se fueron acostumbrando a votar por el mismo partido una y otra vez. Los fraudes recurrentes se convirtieron en tema del sentido del humor popular. Se decía, por ejemplo, que contábamos con un sistema para el cómputo de votos tan avanzado que se podía saber quién ganaría las elecciones meses antes de que se celebraran. Pero los chistes eran reflejo de la desconfianza que se generalizó en la sociedad sobre la legalidad de las elecciones y también de la impotencia de una ciudadanía que carecía de la fuerza y organización para enfrentar el aparato electoral del gobierno. Durante este periodo, intelectuales como Octavio Paz, Daniel Cosío Villegas, Pablo González Casanova y Gabriel Said alzaron sus voces críticas para reclamar la democratización del sistema político mexicano. En las elecciones de julio de 1988 se agigantó la sombra de la sospecha que los mexicanos teníamos sobre la confiabilidad de los órganos electorales y su credibilidad se derrumbó junto con la caída del sistema de cómputo. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información, pero... Más activa políticamente y mejor organizada, la sociedad civil logró primero que el gobierno aceptara una mayor vigilancia de la organización de las elecciones y después la creación de un organismo autónomo que fuera el que tuviera el control de los procesos electorales. Cuando dice la sociedad ya, ¿verdad? No pueden parar. Para decirlo en una frase, el Instituto Federal Electoral fue necesario por el enorme déficit de credibilidad precisamente en los órganos encargados de organizar las elecciones antes. Sin el IGE no podemos concebir una transición a la democracia por la vía pacífica y de manera ordenada. Desde luego, los gastos pueden ser muy controvertidos. Yo creo que se justifican en tanto que tenemos una herencia de 200 años de fraude electoral y de desconfianza electoral y suspicacia. En 1910, los mexicanos tuvimos la oportunidad de transitar a un régimen democrático. No lo hicimos, y el costo fue una guerra civil devastadora. Hoy vivimos una coyuntura similar, y su desenlace es responsabilidad de todos los mexicanos. En 1910, Madero se declaró convencido de que el pueblo mexicano estaba preparado para la democracia, y un año después inauguró un régimen que respetaba la división de poderes, la libertad de expresión y el juego político de los partidos. Era una gran oportunidad para poner fin al autoritarismo y dar cauce a la democracia, pero no sucedió así. Los viejos porfiristas se empecinaron en conservar sus privilegios y los revolucionarios se embriagaron con el extraño sabor de la libertad. Por su parte, la prensa y el Congreso, que debieron apuntalar la apertura maderista, también contribuyeron a preparar el gatillo de Victoriano Huerta. México es uno de los pocos países de América Latina que jamás ha vivido desde su independencia una alternancia del poder de un grupo a otro que al mismo tiempo sea pacífica. Las elecciones de julio del 2000 representan una nueva oportunidad de convertir en realidad el sueño democrático.
Tiene que haber pues una conciencia en la ciudadanía de que la democracia no es que gane el partido favorito. Es más, ni siquiera tiene que haber una alternancia, sino que tiene que haber las condiciones que permitan la alternancia, en donde en primer lugar reconozcamos que la democracia es el procedimiento y no el resultado, y en segundo lugar que reconozcamos que puede haber un triunfo legítimo de cualquier partido, incluso con un margen estrecho de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Ahora existe una ciudadanía más activa políticamente y mejor organizada. Una ciudadanía que cuenta. Su reto es cobrar conciencia plena de su valor y votar libremente, sin coacción, sin miedo. Fírmele aquí que va a votar por él. Si votas por mi candidato, le ponemos luz a tu colonia. Vota por quien te dije o atenta a las consecuencias. Nadie puede condicionar apoyos o servicios a los que tienes derecho a cambio de tu voto. Es un delito. Denúncialo ante el Ministerio Público. Sin embargo, el voto no garantiza, como a veces hemos creído, el acceso a la democracia. Ni un caudillo, ni un partido puede por sí solo construirla. Para alcanzar la verdadera democracia hace falta igualdad y equidad jurídica, justicia social y libertad para afiliarse al sindicato y partido político que se prefiera. Porque mientras millones de mexicanos vivan en la miseria y se carezca de un sistema de justicia que garantice el respeto a los derechos individuales, no podrá haber democracia. Fírmalo, José Luis, síguelo. Quizá por nuestras históricas carencias, hemos idealizado a la democracia como el equivalente al paraíso, o bien la hemos restringido al terreno electoral. Pero la democracia es una forma de vida basada en hábitos y principios que fomentan la tolerancia y el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos. Democracia y estabilidad van de la mano. Son una mancuerna de la cual depende el futuro político del país. Porque sin democracia, esa diversidad de opciones simplemente no podría coexistir de manera pacífica. Democracia no significa que todos estemos de acuerdo, que no haya conflictos. Hoy más que nunca debemos entender que democracia implica el derecho a disentir, a que cada individuo y grupo puedan expresarse políticamente y sus opiniones sean respetadas. ¿Por qué votar? Bueno, pues por ser mexicano.